¿Ya está? ¿Estamos listos? Bueno, cuando se hace lo que hacen la gente del servicio meteorológico, lo que hacen los pronósticos, utilizan ecuaciones básicas de la física, que es en este momento los modelos o las ecuaciones más complejas que se encuentran este, no sé, en cualquier laboratorio o de cualquier modelo. Lo que utilizan son datos en superficie, datos en altura a través de lo que se denomina radiosondeo. ¿Qué son los radiosondeos? Son globos que se lanzan de las estaciones meteorológicas y que llevan en su parte inferior una serie de sensores que van midiendo lo que ellos necesitan, o sea, temperatura, la humedad, la presión, etc. Y esos globos obviamente se pierden en la atmósfera, no son rescatados. Todavía, que yo sepa, no lo han rescatado porque llegan a más de 13.000 metros donde revientan. Con eso se van haciendo mapas del tiempo con datos ya sea de superficie como datos en altura, y se va viendo la secuencia que van teniendo esos mapas de tiempo. Y con la ayuda de imágenes satelitales como la de radares se hace el pronóstico. Entonces, vamos específicamente a lo que son las cartas o los datos en superficie. El observador, por ejemplo, de nuestra estación, va realizando las observaciones, si es posible hora por hora, si no lo hace 3 a 4 veces en el día, y la manda al Servicio Meteorológico Nacional codificada, con lo que hace las observaciones en superficie. Con eso trazan isolíneas, líneas de igual temperatura, presión, precipitación, etc., con las que elaboran las cartas del tiempo, ¿sí? Y también ayudado con las imágenes de satélite y radar, van haciendo el análisis, la secuencia, van haciendo el análisis sinóptico de lo que pasa. Entonces van viendo dónde se encuentra, acá van a ver una línea azul, donde implica el avance de una masa de aire frío, o una línea roja donde implica el avance de una masa de aire cálido. Todas estas líneas que están acá no están hablando de la presión. Mientras más juntas estén las líneas estas, más fuerte va a ser el viento. Por ejemplo, acá en la cordillera, eso es lo que nos está dando una idea de cómo es. Acá está un centro de baja presión que va a absorber el aire, acá está al medio un centro de alta presión que va a emitir aire, y así. Pero no solamente utilizan eso, sino que también llegan a utilizar información del mar, como les dije, datos en altura y de radar. Ahí lo que pasa, una vez analizado todo esto, inmediatamente pasa a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ya la televisión, y aquí tienen las chicas del clima. Acá puse una señora que antes nos daba mucho, esa de la época de Mónica, no es mío. Y después tenemos lo que pasa en internet, o la radio, o el diario, ¿sí? Y ahí dan los pronósticos. En resumen, tenemos que la información que llega al Servicio Meteorológico Nacional proviene de estaciones en superficie, de estaciones de radiosondeos, como les dije, un globo que lleva sensores en la parte inferior, que van midiendo en altura qué es lo que pasa, la estación de recepción de la información del satélite, y miren qué importante, el avión acá. El avión me está dando una idea de la información que también van midiendo y van informando del estado de la atmósfera de acuerdo a la altura en que van volando.
También existen boyas en el mar y los barcos. Con la pandemia, cuando se interrumpieron los vuelos, se disminuyó muchísimo la información en altura, por lo tanto, hablaban justamente del error que se producía en los pronósticos, en los diferentes pronósticos. ¿Sí? Como también se deterioraron varias boyas. Las boyas son constantemente vigiladas para que me den información, y tampoco había tantos barcos que salían porque implicaba que toda la tripulación, alguno de ellos pueda tener la pandemia del coronavirus. Otra de las cosas que tenemos que tener idea, que tenemos que tener estaciones meteorológicas a nivel de todo el mundo para realizar todo este tipo de información, y un nivel computacional importante. Las estaciones meteorológicas a nivel del suelo en todo el mundo, van a observarla acá en los puntos rojos, son más de 13.000, ese es un dato más lejano de hace unos años, y ustedes ven una super densidad en Europa, en China, en Australia, en Estados Unidos, y eso hace que el pronóstico sea mucho más preciso porque tienen más información de entrada para realizar el pronóstico, versus lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Que tenemos una densidad menor. También ven unos puntos celestes, que es la información de las boyas que se encuentran en el mar, que por supuesto se suma a lo que dan los barcos y dan los aviones, la información que dan. El Servicio Meteorológico tiene estas estaciones en nuestro país, esta es la información que existe, y de pasar de tener varias estaciones termopluviométricas en San Salvador de Jujuy, hemos llegado a tener solamente 2 que pertenecen al Servicio Meteorológico Nacional, eso es Jujuy Aero y La Quiaca, y una con convenio que es la nuestra, acá en el rectorado. O sea, solamente tenemos 3 que pertenecen al Servicio Meteorológico Nacional, de 140 que teníamos aproximadamente. Las horas de observación en general se realizan a una determinada hora específica que corresponde a la hora de Greenwich. Si va el observador y tiene que hacer la medición de los distintos parámetros o elementos meteorológicos acá en Jujuy, y va a las 9 de la mañana, el horario que el tipo tiene que poner es las 6 de la mañana, 3 horas menos, ¿sí? Que eso es lo que corresponde a lo que sería el horario de Greenwich. Esa hora que las realizan en todo el mundo, por ejemplo, acá en Australia le suman 10 horas, de acuerdo al uso horario. Y ese tipo de observación se la denomina hora UTC, que es el tiempo universal coordinado o tiempo del meridiano de Greenwich, simplemente. Acá le hice hincapié en algo que si la observación la hacen a las 21 horas, la misma será mandada al Servicio Meteorológico Nacional como realizada a las 18 horas. Y todo ese análisis primero va a ir acá al Servicio Meteorológico que está en Buenos Aires, que procesa toda esta información. Y después a los centros mundiales como en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en China, en Japón, etc. Entonces, lo que vamos a observar es que hay una relación entre la predicción y la resolución también que tiene. Cuando la escala que se utiliza es muy pequeña, o sea, horaria y en metros, eso se lo denomina nowcasting. Es un proceso totalmente determinístico que me va a dar una
un valor de temperatura, un valor entre la máxima y la mínima, una probabilidad, es el único elemento meteorológico que se siguen utilizando probabilidades, más allá de que sea a corto tiempo, que es computacionalmente muy costoso porque se utilizan computadoras que tienen que responder a todas esas ecuaciones matemáticas lo más rápido posible. Mientras aumentamos el plazo, el corto plazo, el mediano plazo, van a seguir siendo en este caso desde pronósticos momentáneos hasta el pronóstico meteorológico y el pronóstico, la perspectiva meteorológica, ¿sí? Hasta unos días, como les decía hace rato. Esos son totalmente determinísticos, ahí se espera que para mañana la temperatura sea de 30 la máxima y la mínima de 15. En cambio, cuando ya aumentamos la escala, ¿qué es lo que va a pasar? Ya ahí tenemos que hablar de probabilidad. Entonces, los pronósticos van a ser del estilo probabilístico. Entonces, dentro de 15 días hay probabilidad de tanto por ciento de que la temperatura esté por encima de los 10 grados, como dice acá. O cuando hacemos ya de los 3 meses, también estamos hablando de probabilidades, ¿sí? Cada vez, digamos, en este caso, puede llegar a suceder que en algún momento o algún pronosticador diga que hay un 80% o un 90% de probabilidad de que que haya más precipitación que lo normal en un determinado mes o determinados 3 meses. Sin embargo, se dio el 10%, y bueno, está dentro del rango de las probabilidades. Hablan los que saben esto. Bueno, ¿qué hemos visto hasta acá concretamente? ¿Para qué se utiliza la climatología? ¿Para qué se utiliza los datos del tiempo o los datos meteorológicos o la meteorología? Hemos visto la definición de tiempo, de clima. Hemos visto cómo se hace en muy corto plazo, los tipos de pronósticos y cómo se hace una observación meteorológica. Hasta acá. Lo que queremos ahora hacer hincapié en lo que son elemento y factor. Cuando hablamos de elementos del tiempo y del clima, estamos hablando de toda variable atmosférica, física atmosférica que se puede medir, que es cuantificable. Entonces, yo estoy hablando de la temperatura, es una variable física atmosférica, obviamente, porque nos da una idea del estado de calor que tiene un cuerpo. La humedad es una variable física, sí, nos da una idea del estado de vapor de agua que tiene. La presión atmosférica del peso, digamos, que tienen los gases que intervienen, o de la columna de aire que está sobre encima de cualquier cuerpo o sobre una determinada superficie, etc. ¿Se los puede medir? Sí. La temperatura se la puede medir en grados centígrados, Kelvin, Fahrenheit, etc. ¿La precipitación en qué? En milímetros, la humedad en porcentaje, etc. Entonces, y ahora en más, a cada uno de estos parámetros, ¿sí? Lo vamos a llamar elementos. La temperatura es un elemento, la precipitación es un elemento, la humedad es un elemento, el viento es un elemento, ¿sí? Y puede ser tanto meteorológico como climático, o del tiempo o del clima. ¿Por qué? Porque si lo promediamos va a ser del clima, y si no está promediado, si es inmediato, va a ser del tiempo. Pero existen factores, o sea, que serían las causas o fenómenos de diferente naturaleza que modifican
la magnitud de esos elementos. Ahora, uy, qué jodida esta definición. A ver, ¿qué causa puede modificar la temperatura de una región? Y montones de cosas. ¿La lluvia puede modificar la temperatura de una determinada región en un momento dado? Sí. ¿La cantidad de radiación puede modificar la temperatura de una región? También. Entonces, para eso la clasificamos en factores que son astronómicos, geográficos y meteorológicos. ¿Cuáles son cada uno de ellos? Los factores geográficos son todos aquellos que provienen de causas externas al planeta. O, por ejemplo, la que tienen ahí, la radiación solar, o sea que la radiación solar tiene una variación aproximadamente constante cada 11 años, pero también tienen ciclos cada más años. La posición de la Tierra respecto al Sol a veces está más alejada, a veces está más cercana. La latitud, resulta que a medida que aumentamos la latitud, aumenta el goce, digamos, de radiación. Por lo tanto, va a haber una diferencia importante entre el verano y el invierno, y lo que va a implicar que exista una amplitud térmica importante. Con respecto a la altura del nivel del mar, va a ser también uno de los factores que va a modificar la temperatura del aire. Yo tengo, que ustedes después buscan en Google, lo que recuerdo en este momento es La Quiaca y Yacuiba. Yacuiba ya pertenece a Bolivia, y Yacuiba, que está aproximadamente unos 600 metros, tiene una temperatura media anual de 25 grados. Mientras que La Quiaca, que está a unos 3.500 metros aproximadamente, la temperatura media anual es de 10 grados. Entonces miren cómo difiere con respecto a la altura. El hecho que esté rodeado una localidad de masa de agua o masa continental modifica muchísimo esa condición. Los típicos ejemplos que damos es Mar del Plata y lo que ocurre con Santa Rosa La Pampa, una totalmente continental Santa Rosa, mientras que Mar del Plata totalmente oceánica, y eso hace que exista menor amplitud en las temperaturas, o sea, mucho más fresca va a ser Mar del Plata, y Santa Rosa va a tener temperaturas en verano mucho más intensas, lo mismo que en invierno. O sea, intensas en cuanto a frío en el caso del invierno. Las corrientes marinas es importantísima. Tenemos las corrientes que pasan por el sur de América del Sur, que van a ser 13 especialmente, 2 frías y una cálida. Tenemos la corriente de Humboldt, que es una corriente fría que pasa por las costas más bien chilenas, y las corrientes de Malvinas, como la corriente de Brasil, que es cálida en este caso, que modifican las condiciones de las localidades costeras. Ahora, un elemento, puede modificar a otro elemento. En ese caso se puede convertir en un factor. La presión atmosférica modifica el viento. Ahí se está comportando la presión como un factor que está modificando a un elemento. El viento modifica la temperatura, ahí el viento se está comportando como un factor que modifica a un elemento. La precipitación modifica la temperatura, sí. Entonces existen factores meteorológicos que pertenecen a la atmósfera y que modifican a otros elementos. Está claro hasta acá, entonces. Lo único que incorporé, de nuevo, es la parte de factores y elementos. Que de ahora en más ya saben lo que son los elementos y los factores.
Lo que vamos a pasar ahora es la composición que tiene la atmósfera. Y ustedes saben que la atmósfera es un compuesto gaseoso que rodea la Tierra. Sin él, seguramente el planeta no tendría vida, o no tendría vida directamente. Y lo que tiene es que su composición varía de lugar a lugar. Y casi en los primeros 15 kilómetros que tiene la atmósfera, se encuentra el 95% de los gases que la componen. Los principales gases que va a tener la atmósfera, si eliminamos el vapor de agua y las macropartículas, las partículas más grandes, va a ser principalmente el nitrógeno, miren ustedes, y el oxígeno. Ya con el nitrógeno y el oxígeno ya casi llegamos al 99% del total del volumen. Y más del 99% sumándole el argón. Ahí tenemos otros dos componentes que son importantes, que son el dióxido de carbono y el metano. Estos dos gases van a ser importantísimos. Dos gases que son gases de efecto invernadero. ¿Habrán escuchado esa palabrita alguna vez? Bueno, ahora está muy de moda a través de lo que es el cambio climático, el calentamiento global. Estos gases están aumentando a partir de la era industrial, ¿sí? En este momento, en el 2020, lo que tenían son, están medidos en partes por millón, y aumentaron de 340, en este momento nos encontramos en 413 partes por millón, lo mismo que del metano, que hay un volumen importantísimo, y aunque no parezca, este es un valor medio, tienen gran influencia en lo que va a ocurrir con respecto a la temperatura. Acá es para mostrarles simplemente que cada 4 partes de nitrógeno nosotros tenemos una parte de oxígeno, y el resto corresponde a distintos gases. Y otro gas de efecto invernadero que va a tener mucha incidencia es el vapor de agua, pero que nosotros hemos dicho que lo eliminamos de esta composición. La atmósfera la podemos estudiar de acuerdo a su estratificación o de acuerdo a su variación de la temperatura con la altura. Entonces, la primera capa se denomina troposfera, o como dicen los gallegos, la troposfera. Se extiende entre 8 a 14 kilómetros de altura. En el Ecuador es más alta que en los polos porque existe más cantidad de energía que llega entre los trópicos, y por lo tanto la altura de la troposfera puede ser mayor. Habíamos dicho que contiene el 90% de la masa de la atmósfera, contiene mucho vapor de agua, y especialmente la parte más cercana al suelo. Ocurren todos los fenómenos del tiempo acá. Es la capa que nos interesa desde el punto de vista agronómico, y tiene una característica fundamental. La temperatura en general desciende con la atmósfera, y lo hacen en una razón de 6,5 cada kilómetro, o 0,65 cada 100 metros. Y se caracteriza por ser típicamente inestable y turbulenta. A partir de ahí se produce un aumento de la temperatura con la altura, y entramos en la estratosfera, que va hasta los 50 kilómetros aproximadamente. Contiene la mayor cantidad de ozono, de gas ozono. Resulta que este gas es importantísimo para la vida nuestra, y no se alteraría muchísimo nuestra genética y la de las plantas y todo ser vivo que se encuentra en el planeta, ya que filtra los rayos ultravioleta, o por lo menos la mayor cantidad de rayos ultravioleta, y al accionar con el ozono se produce la escinsión del ozono. No existe ya esa molécula de oxígeno 3, sino que se produce el oxígeno atómico y el molecular, y por lo tanto esa escinsión o ruptura produce una reacción exotérmica, está aumentando la altura, por eso llega
a temperaturas en altura bastante altas. Y es importantísima para la vida humana que exista esta capa y este tipo de gas. Posteriormente disminuye la temperatura con la altura hasta una altura promedio de 80 kilómetros y se denomina mesósfera. Hay poca cantidad de gases, sin embargo acá es suficiente esa cantidad de partículas que puedan existir para producir la fricción cuando entra un meteorito y es destruido. En esta capa se produce ese fenómeno. Posteriormente tenemos la termósfera, donde existen muchos gases ionizados. Acá podemos ver la aurora boreal, o si vamos al polo, ¿no? O cercanos al polo. Y se extiende, bueno, desde los 90 kilómetros aproximadamente hasta lo que se denomina ya exósfera. Ya está fuera de esta clasificación que hicimos nosotros, y existen partículas totalmente ionizadas desde la termósfera hacia la exósfera. Entonces, a la atmósfera nosotros la podemos clasificar de acuerdo a cómo varía con la altura, la temperatura de los distintos componentes que tiene la atmósfera. Acá doy solamente el ejemplo para tanto la troposfera como la estratosfera, es lo mismo, pero para que tengan en cuenta que lo que nos interesa es fundamentalmente la troposfera. Y entramos en la parte de instrumental. La parte de instrumental o de observaciones meteorológicas, que lo último es fundamental. Acá me encuentro haciendo las observaciones en la casilla meteorológica, ¿sí? Acá encuentran observadores, algunos que simplemente miran, y que todo esto nos va a servir para el pronóstico. Si no existen las mediciones, el pronóstico obviamente no va a existir. El tipo de estación meteorológicas que existen son varias. Sin embargo, podemos dar primero una definición, que es el lugar, ¿sí?, donde se realizan las observaciones de cómo se comporta la atmósfera o el ambiente. Y las podemos clasificar en aquellas que son utilizadas para el pronóstico del tiempo, que se denominan sinópticas. ¿Cómo ocurren aquellas que están en el aeropuerto, que también son clasificadas como aeronáuticas? Ya tenemos las sinópticas y las aeronáuticas, hacen observaciones cada hora. Las climáticas, que hacen observaciones cada menos tiempo, generalmente 4 o 3 horas. Sin embargo, algunas funcionan como climáticas y meteorológicas también, como la que tenemos en rectorado, que se llama Augusto Romain. De ahora en más, ustedes la van a conocer como Augusto Romain, la estación que tiene una página web y todo. Las agrícolas, que son aquellas que están, generalmente tienen los cintas, y hacen observaciones con respecto a las producciones agropecuarias, hacen observación de la temperatura del suelo, de la evaporación, de la evapotranspiración, todo relacionado a la producción agrícola. Y las especiales, que son realizadas solamente o montadas para hacer observaciones especiales, como por ejemplo, le había dicho, la temperatura de la hoja, etc. Las más chicas. Generalmente el predio donde se realiza esa observación se denomina estación meteorológica, tiene que estar cercado, tiene que estar con pasto y tiene que estar alejado por lo menos 10 veces la altura del objeto más cercano. ¿Sí? Y el cerco es fundamental porque es invadido por personas que le interesa el instrumental, no sé para qué, y lo roban. Dentro de ella se encuentra lo que se llama casilla o abrigo meteorológico, que acá van a ver diferentes tipos de instrumental específicos, que inclusive
Fabio les va a hablar en la primera clase. ¿Cómo la podemos distribuir o llegar a nombrar? ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿No? No, creo que no, profe, continúa. Ah, bueno. La estación meteorológica, el instrumento, está dentro de lo que se denomina campo de observación, donde le mostré que está cercado el campo de observación, y dentro del cual se encuentra el abrigo meteorológico, la casilla meteorológica. Y al lado se encuentra la oficina donde está el observador. Dentro de la oficina que es el observador también hay instrumental, ¿sí? Y ahí está el pobre tipo que está haciendo su tarea de hacer la observación cada el tiempo que se ha solicitado. El abrigo meteorológico es esto. Es, podríamos decir, un lugar donde, que está construido de una determinada forma. Como ustedes ven, tiene persianas por todos lados. ¿Para qué? Para que circule el aire por medio de ella. Lo que se está midiendo acá adentro es la temperatura del aire. Entonces, cuando ustedes escuchen por ahí que hacían 50 grados a la sombra, es la forma de tomar. No se puede tomar al sol, los termómetros revientan al sol. Entonces ya esa frase no la van a decir nunca más, que existe ese tipo de temperatura u observación que realizan 50 grados a la sombra. No hay otra forma de hacerlo. Dentro de ella, este abrigo meteorológico se encuentra a 1,5 metros y va ubicado el siguiente instrumental. Primero tenemos termómetro de máxima y de mínima, que se hace la observación una sola vez al día, a las 9 horas de la mañana, y resultó que llegan a mantener la temperatura de la máxima que se registró durante el día anterior, igual que este de la mínima. El termómetro de máxima actúa igual que un termómetro de mercurio que utilizan las madres, o utilizaban, ahora es digital, para medir la fiebre. Es de mercurio el elemento sensible y tiene un estrangulamiento en la base. Ese estrangulamiento actúa de forma que cuando el mercurio por el calor se dilata, puede atravesar ese estrangulamiento y llega hacia donde se encuentra la máxima temperatura. Pero después, cuando empieza a disminuir la temperatura, disminuye la densidad del mercurio y no puede pasar por el estrangulamiento, quedando registrada la temperatura. Una vez que el observador realice esa observación, lo tiene que bajar de la misma manera que hacen las madres, que empiezan a bajarlos como golpes en el aire. Obviamente no son una superficie dura, que ahí van a quedar, y queda registrada la temperatura máxima que se registró el día anterior. El de mínima, en cambio, es el elemento sensible es alcohol, y el alcohol no es tan sensible como el mercurio, por lo tanto la superficie, el bulbo es diferente y tiene esta forma de herradura, lo que hace que tenga mayor superficie de contacto con el aire, el alcohol. Adentro del termómetro, lo que se observa, o dentro del alcohol, se observa un índice que es en general de porcelana o de vidrio, y cuyo menisco, me imagino que algunos se acordará que en física han visto menisco es la parte extrema, tiene forma de U, a diferencia del mercurio, que es justamente al revés. La forma de U, esa, arrastra, cuando va bajando la temperatura, arrastra al índice de porcelana y lo deja donde se registró la mínima temperatura.
Ahí después, posteriormente, se aumenta la temperatura, vuelve a subir el alcohol, pero queda marcada cuál ha sido la mínima temperatura. En el caso del ciclómetro, mide el contenido de vapor de agua que tiene la atmósfera, y lo hace a través de dos termómetros comunes. Pero si ustedes se fijan, uno va a estar sumergido con un paño, una muselina, una gasa, ¿sí? Que está conectada directamente a un recipiente que contiene agua, y que por capilaridad esa agua va a subir y lo van a mantener constantemente humedecido. Esa agua que sube y lo mantiene constantemente humedecido, y si la humedad del aire fuera muy baja, lo que provocaría es que el agua de esta muselina se evaporara. Al evaporarse el agua e irse de acá, necesita pasar de un estado menos energético a otro más energético, entonces necesita energía, el vapor de agua, para producir esa evaporación, que la toma del medio. Y al tomarla del medio hace que el mercurio, ese es el elemento sensible de acá, llegue a medir esa disminución de la temperatura que se registra por la toma de energía del vapor de agua, de la transformación del vapor de agua, de la evaporación del vapor de agua, y mide diferentes temperaturas. Este que va a medir más seguramente, y este que va a medir menos. Con esa diferencia de temperatura, la presión del aire, y hay otro elemento que ustedes lo van a ver en el práctico que corresponde, van a saber el contenido o la presión de vapor que tiene la atmósfera, luego la van a transformar a humedad y cualquier otro elemento que esté relacionado con la misma. El próximo es un termohigrógrafo. Todo instrumento que termine en grafo es un instrumento que va graficando el índice que va midiendo. En este caso, la parte de arriba está midiendo la temperatura, y lo hace con una capa de dos metales, de una capa bimetálica en forma de U, que de acuerdo a su dilatación o contracción por acción de la temperatura, produce pequeños movimientos, y esos pequeños movimientos son amplificados por palanca y van registrando en una faja especialmente hecha para medir la temperatura. Por lo tanto, acá podemos saber en qué momento se registró la máxima temperatura, porque acá en la parte de arriba están las horas del día, por ejemplo. Este sensor de acá abajo mide la humedad relativa, y lo hace a través del elemento sensible, que es un haz de cabello humano. Yo siempre le digo que es un cacho de pelo, y tiene ciertas condiciones. Ese haz de cabello, por supuesto, se va a contraer o se va a dilatar de acuerdo al contenido de humedad que tenga. Ese pequeño movimiento también es trasladado a un mecanismo de palanca y va dibujando la humedad relativa que tiene el aire. Y me va diciendo en qué momento se produjo la máxima y la mínima temperatura. Entonces, dentro de la estación meteorológica, nosotros del abrigo meteorológico vamos a tener un termómetro común, un termómetro de mínima, un termómetro de máxima, un termohigrógrafo y un ciclómetro. Exactamente, y no se mueve. Acá les dejo, ahí les pongo todo lo que corresponde. Ahora, fuera de la estación meteorológica se observan instrumentos que miden elementos relacionados a la radiación. Uno que mide la radiación, que se llama piranómetro o piranógrafo, de acuerdo a si grafica, y otro, radiación global, mide. Y de acuerdo a que se le cambiamos esta cúpula que tiene de vidrio, va a medir diferentes flujos de la radiación que después vamos a aprender. Este otro, que se llama heliofanógrafo, está relacionado con la heliofanía y tiene que ver con la luz. Y si es grafo, va graficando la cantidad de luz que nosotros queremos saber
que tuvo el día. Por ejemplo, ahora veo que salió el sol, pero mientras estuvo nublado no se registró. Eso es lo que se observa en las fajas que se ponen debajo de él, ya que esta esfera de vidrio o esfera de cristal actúa como una lente convergente que va quemando, ¿sí?, esa faja de papel que nosotros pusimos. Entonces después contamos la cantidad de horas o décimas de horas donde hubo luz. ¿Cuáles las unidades? Obviamente que tiene, son horas y décimas de horas de luz. Relacionado a la cantidad de precipitación, tenemos el pluviómetro, obviamente, como dice ahí, si es metro, es de forma directa. En general se mide una vez al día, a las 9 horas. Entonces tenemos la precipitación diaria del día anterior. Está ubicado a 1,5 metros de altura. Tiene una cierta relación entre la boca del pluviómetro y la boca de la probeta que vamos a utilizar para medir la precipitación. En ella va a haber un embudo, ¿sí?, que va a tener acá una malla que va a permitir que no se llene de insectos, y adentro va a tener una jarra que se colecta ahí toda la cantidad de agua. Se abre esto, se saca la jarra, se la mide en la probeta la cantidad de precipitación que hubo ese día. Está pintada de blanco para que refleje la radiación. Lo mismo para el grafo, está pintado de blanco para que refleje la radiación, y cuya altura tiene 1,5 metros. Ahora, en este caso va graficando, por lo tanto este me va a dar la intensidad, no solo la cantidad de precipitación, sino la intensidad, lo que implica cuánto llovió en cuánto tiempo. Se descarga, digamos, cada 10 milímetros de precipitación, y lo que observamos en la faja es como cada 10 milímetros baja y sube la línea que se marcó acá de precipitación. Esto se descarga en este recipiente que vemos acá abajo. Después, posteriormente tenemos, si es una estación de agro, miden la temperatura del suelo, que no es más que termómetros de mercurio que están apoyados y acodados, y cuyo elemento sensible se encuentra enterrado a diferentes profundidades del suelo, y me va a dar una idea de cómo es la temperatura de la cama de siembra. Estos se denominan geotermómetros. Tenemos tanques que miden el tanque de evaporación, y no me pasa. El tanque de evaporación, que es un tanque también de 4 metros de diámetro, pintado de blanco, de chapa galvanizada o de acero, ojalá, donde se mide la cantidad de agua que se evaporó y se hace algunas correcciones por la acción del viento, la incidencia de la radiación sobre el agua. Entonces, este es un elemento que a nosotros nos sirve mucho para compararlo después con lo que puede suceder en un cultivo a través de la evapotranspiración. Otro elemento que se mide, ya vamos llegando, ya terminamos, es la velocidad del viento. Esto es los anemómetros totalizadores. Como ustedes ven, tienen una semiesfera o coperola donde incide el viento, hace presión y hace girar. Esto ya actúan como cuenta vuelta de autos viejos, donde acá el observador hace la anotación cuando va a hacer la medición de los numeritos que se encuentran acá abajo. Pasa un minuto, hace de vuelta la anotación, hace la diferencia, lo multiplica por 6, por 60, perdón, y lo que está observando es la velocidad del viento en kilómetros por hora. Esto está ubicado a 10 metros de altura, y lo que da la dirección del viento es la veleta. La flecha está indicando de dónde proviene el viento, fundamentalmente. En este caso nosotros tenemos este estilo de veleta también en la estación meteorológica, donde tenemos una chapa donde incide el viento, y de acuerdo a la fuerza la base oscila
en esta escala. Esta escala está dada en nudos, se denomina escala Baffo. Simplemente eso. Por lo tanto, acá tenemos todo este tipo de información, a ver si la pelota o no, en el campo de observación, y dentro de la oficina meteorológica acá se encuentra el barómetro, este que termina en metro y que mide la presión, está basado en el principio de Torricelli, que ustedes ya lo deben conocer, lo deben haber visto en física, y que está relacionado a la columna de mercurio, ¿sí? En cuánto puede subir, en cuánto puede bajar esa columna de mercurio, de acuerdo a la fuerza que ejerce sobre una unidad de superficie, la atmósfera, en este caso. ¿Sí? Tiene una serie de regulaciones, obviamente, son aparatos bastante complejos y costosos, que antes se fabricaban en el país, ahora no. Miren la presión de la atmósfera. Pero también existen aquellos que grafican la presión de la atmósfera. Y este está constituido por una serie de cápsulas que se denominan cápsulas anaeroides. ¿Sí? Esas cápsulas son de vidrio, van a encontrar ustedes. Vidrio es una especie de porcelana, una especie de vidrio, ¿sí? Que es muy, muy, muy finito. Y en este caso, cada una de estas cápsulas están puestas en serie para amplificar la acción de la presión y se encuentran acanaladas. Por lo tanto, pueden ese pequeño movimiento amplificarse a través de esas palancas que siempre les cuento. Por último, tenemos las estaciones las automáticas, que a veces pueden ser, tienen la ventaja de ser totalmente, independientes en cierta forma, no necesitan al observador, pero sí necesitan un control. Totalmente necesitan un control para para realizar la observación y para calibrar cada uno de los elementos que se miden. El problema que tiene es que a veces se cortan mucho, por lo tanto tenés que tener un especialista para este tipo de observaciones, para que vaya arreglando esta estación, porque a veces producen cortes, y cortes muy seguidos de este tipo de información. Así que les agradezco mucho por la paciencia, fue espantoso, de mente largo, y si Dios quiere nos vemos mañana con otro martirio Rafa, más. Sí, hay una pregunta. bueno. Lea Navarro pregunta, ¿de qué material son las cápsulas del barógrafo? Vidrie. B corta, vidrie. Vidrie. Tienen adentro un resorte muy pequeño, y aparte están constituidas por, ahí mira, Mónica ha puesto, tienen también gas inerte, porque son tan sensibles, porque tienden a unirse entre las capitas. Entonces lo que hace es que el gas y el resorte hacen que esas capas no se muevan. Ese pequeño movimiento que se produce es lo que se traduce en serie después, y por sistema de palanca es lo que se va midiendo. Dime qué más. No, listo.